Costo del poder de cómputo. El contar con un equipo de cómputo era un privilegio reservado para aplicaciones especializadas y por lo tanto para usuarios específicos como gobiernos y corporaciones con recursos precisos para sacar provecho de la combinación del pensamiento de información y la conectividad a través de Internet. Costo, Costo del poder de cómputo. Contar con un equipo de cómputo era un privilegio reservado para aplicaciones especializadas y por lo tanto para usuarios específicos como gobiernos y corporaciones con recursos precisos para sacar provecho de la combinación del procesamiento de información y la conectividad a través de Internet. Costo de uso de banda ancha y almacenamiento de datos. Cuando el acceso a equipos de cómputo comenzó a extenderse a una mayor diversidad de usuarios, incluso llegando a personas comunes, el costo de comunicación a través de Internet y la capacidad de almacenamiento de información seguían siendo limitados. Conforme la tecnología de conectividad y almacenamiento de datos evolucionó, estos aspectos dejaron de ser un obstáculo. ¿Qué es ancho de banda, banda ancha, velocidad y latencia en una conexión a Internet? Sabemos que te has encontrado en muchas ocasiones con términos como banda ancha, ancho de banda, velocidad y latencia, conceptos un poco técnicos que pueden llegar a generar confusiones. Lo bueno es que hoy vamos a explicarte cómo identificar cada uno de estos conceptos teniendo en cuenta cada herramienta, sistema, dispositivo, tecnología aplicada y cómo diferenciarlas. Entonces, ¿qué es el ancho de banda? Vale, pues míralo así como esa capacidad máxima con la cantidad de datos que puedes transmitir a través de una conexión como Internet, en el momento que lo requieras. Es importante que sepas que el ancho de banda está totalmente relacionado a la calidad y velocidad de Internet. Entonces, el ancho de banda se mide como la cantidad de datos que se pueden transferir entre dos puntos de una red en un tiempo específico, como por ejemplo de tu equipo hacia algún servidor en Internet. Dicha cantidad de datos puede medirse en bits por segundo y se expresa como una tasa de bits, por lo que si necesitas transferir datos a la mejor manera y de forma más rápida, debes optar por conseguir un buen ancho de banda. Ok, pero entonces, ¿por qué muchos confunden el ancho de banda con la velocidad de Internet? Mejor veamos un ejemplo para que no te quedes con ninguna duda. Sí, es normal confundir estos dos términos todos los días, por la razón de que muchos usuarios suelen culpar a Internet por el mal servicio y la mala experiencia de navegación. Entonces, para entenderlo, imagina que el ancho de banda es como una manguera de agua, y dicha agua es la velocidad de Internet. Si tu manguera es más grande, la presión de agua será también mayor. Ahora, en cambio, si cuentas con una manguera pequeña, su fuerza será significativamente menor. Teniendo esto en cuenta, ya puedes comprender que el ancho de banda es el flujo de bits de información, es decir, nuestra manguera, y la velocidad de transmisión, que es nuestra presión de agua, es una medida de cuánto tiempo le toma al servidor poner los paquetes de datos en la línea de transmisión que queremos enviar. Por lo que cuanta más información se envíe, se debe necesitar más ancho de banda. Pero entonces, ¿cuánto ancho de banda necesito? Ya sea en tu empresa u hogar, es necesario que se valide un cálculo sobre cuántos usuarios o dispositivos accederían a la red en el mismo momento para así saber con qué requisitos de banda ancha contar para que el servicio sea lo suficientemente prudente. Pero entonces, ¿cómo definimos la velocidad? Podemos definir el término como esa rapidez en la que se transmite la información. En otras palabras, la velocidad es la que adquieres con tu ISP, que son las famosas megas en las cuales recibes, por ejemplo, 10, 30 o 100 megas, etc. Y como ya sabrás, esto se refiere a la cantidad en peso de datos que puedes descargar o subir en la red. Lo indicado es que para que la velocidad pueda existir, será necesario tener un ancho de banda igual o superior a la contratada con tu ISP. Ahora, el concepto banda ancha, el cual es muy seguro que lo hayas escuchado últimamente, se puede decir que la magnitud de su significado es relativa, es decir, sí lo podemos definir como aquel umbral mínimo efectivo de la velocidad de Internet, pero esto depende de los países, ya que son los propios países quienes lo regulan. En palabras más amigables, la banda ancha es aquella velocidad de Internet mínima efectiva que permite dar solución a la medida en la que operan los usuarios. Y es por esto que los países tienen todo que ver, dependiendo de la evolución y el avance tecnológico de un país, de su presupuesto, de su tecnología, en fin, de aquella magnitud del uso nacional que se le esté dando a Internet. Por ejemplo, en Colombia tu velocidad es considerada banda ancha si tiene como mínimo 25 megabits por segundo de descarga y 5 megabits por segundo de subida.
Y finalmente tenemos la latencia, la cual es el tiempo total que transcurre desde que envías una información hasta que llega a un receptor. Esta se mide en milisegundos y también puedes definirla como el ping, la cual siempre está presente en actividades del día a día como juegos en línea, videollamadas o clases online. Pero entonces, ¿la latencia altera la velocidad de mi conexión? Pues debes saber que la velocidad de conexión influye en la latencia una vez que pasamos de un rango predeterminado. En otras palabras, si tenemos una conexión a internet de 1 megabit por segundo y la comparamos con una conexión de 100 megabits por segundo, dependiendo del tamaño del paquete se notará una mejora grande en la velocidad. Otro punto importante de la latencia es el medio, es decir, estar conectado a internet por Wi-Fi o por cable, si tienes servicio de fibra óptica o qué tanta distancia hay entre tu equipo y un router. Y esto ha sido todo. Nos encantaría saber en los comentarios tu opinión respecto a este tema o el dato que más te llamó la atención. Recuerda suscribirte a Tecnóticos para estar atentos a nuevas noticias, novedades y datos curiosos sobre la ingeniería y el mundo TIC. Te habló Carlos Peñaranda y hasta una próxima ocasión. Acceso a dispositivos móviles y almacenamiento virtual, Cloud Storage. El acceso a dispositivos móviles de forma masiva ha facilitado la democratización de la conectividad, el procesamiento y almacenamiento de datos. Estos elementos fundacionales forman las bases de toda tecnología escalable. Su desarrollo continuo y la combinación con diferentes disciplinas han dado origen a procesos de innovación incremental que fomentan la creación de productos o servicios con un potencial de escalabilidad activo. Los dispositivos de almacenamiento informático han cambiado mucho en las últimas décadas. La tecnología ha avanzado tanto que hemos saltado de utilizar pilas de tarjetas perforadas para almacenar y transmitir datos por unidades flash y almacenamiento en la nube. Hagamos un recorrido por la evolución de los dispositivos de almacenamiento. En la década de los 50 se crean las tarjetas perforadas que podían almacenar hasta 960 bytes. Las perforaciones de las tarjetas representaban los ceros y los espacios no perforados los 1. El almacenamiento de un solo archivo MP3 de 2 minutos hubiera obligado a utilizar más de 40.000 tarjetas. En la década de los 60 se crean las cintas magnéticas, utilizadas popularmente en cassettes de audio y video, pero también revolucionaron el sector informático. Una bobina de cinta magnética equivalía a 10.000 tarjetas perforadas. En cuanto al tamaño, podían tener una longitud de entre 2.400 y 4.800 pies. Una bobina podía almacenar alrededor de 5 a 10 megabytes. En la década de los 70 nacen los disquetes de 5,25 pulgadas. Este sistema de almacenamiento surgió por la demanda existente de un dispositivo de almacenamiento portátil para los PCs domésticos. Uno de estos discos podía almacenar hasta 1,2 megabytes. Los juegos de PC clásicos de esta época, como los King Quest de Sierra, se distribuían en estos discos. En la década de los 80 se crean los disquetes de 3,5 pulgadas. Alcanzaron gran popularidad por su combinación de carácter portátil y durabilidad, lo que los hizo perdurar por 3 décadas. Un solo disquete podía contener un archivo de texto de 375 páginas a un espacio. En la década de los 90 son fabricados los CDs que revolucionaron la industria de la música. Su capacidad de almacenamiento es 450 veces superior a la de un disquete. Podía contener 80 minutos de tu música favorita o un total de 700 megabytes. Más tarde, en los 90, se crearon los discos ZIP. Uno solo de estos discos puede almacenar entre 100 y 750 megabytes. Se convirtieron en el dispositivo de almacenamiento preferido a finales de la década. Su gran capacidad y su velocidad de reproducción y grabación los convertían en la opción ideal para hacer backups. En la primera década del siglo XXI se crearon las unidades flash. Pueden almacenar entre 8 megabytes y 256 gigabytes. Representaron un enorme avance de la tecnología de almacenamiento de usuario final. Eran rentables, fáciles de usar. Una sola memoria podía almacenar casi 200.000 páginas web de ese entonces. En los 2000 nacen los discos duros portátiles. Pueden almacenar entre 25 GB y 4 TB y son útiles para hacer backups y archivos de gran tamaño. Un terabyte puede contener alrededor de 16 días de video en calidad DVD. Las opciones de almacenamiento actuales son prácticamente ilimitadas gracias al almacenamiento en la nube, disponible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Si el video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete.
Diferentes tecnologías para la innovación. El Internet de las Cosas es un aspecto crítico para la mejora de procesos y el desarrollo de productos. Principales tecnologías para la mejora de procesos. Principales tecnologías para el desarrollo de producto. Internet de las Cosas, robótica avanzada y automatización cognitiva, interfaz de las cosas, inteligencia artificial, analítica avanzada, blockchain, ciberseguridad, Internet de las cosas, impresión 3D, materiales avanzados, diseño digital, simulación e integración, informática de alto rendimiento, robótica avanzada y automatización cognitiva, interfaz de las cosas. El 2024 fue una locura. Vimos desde deepfakes en procesos electorales, robots millonarios, hasta gobiernos luchando contra las redes sociales. Y casi para terminar el año, Google presentó una novedad que podría catapultar la computación a una nueva era. Pero, ¿qué nos depara la tecnología digital para el 2025? Empecemos por la salud, porque la inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar este sector. Los científicos podrían utilizar la IA para desarrollar fármacos adaptados a ti, a tu cuerpo, tu genética, a tu estilo de vida. En lugar de tener un solo enfoque, la medicina personalizada podría maximizar la eficacia y minimizar los efectos secundarios, especialmente para tratar el cáncer. Aquí, las terapias a medida pueden dirigirse a las mutaciones genéticas específicas y esto podría ser de gran ayuda. Por lo mismo, grandes empresas farmacéuticas como Pfizer o BioNTech ya lo están estudiando. Además, el mercado de aparatos digitales para la salud va a seguir creciendo, como los relojes inteligentes y los anillos. Estos te registran el ritmo cardíaco, la presión arterial o el sueño. La inteligencia artificial analiza estos datos y señala los problemas con antelación. Algunos dispositivos incluso te avisan cuando estás a punto de enfermarte. Y muchas empresas ven un buen negocio en el sector. En 2024, por ejemplo, Apple y Samsung recibieron autorización para diagnosticar la apnea del sueño. Pero estos aparatos distan de ser perfectos. Hay estudios que demuestran que pueden provocar ansiedad, obsesión o hábitos poco saludables. Un ejemplo de ello: las personas cuyo recuento de pasos fue manipulado de forma negativa declararon tener una autoestima más baja. Sumado a todo lo que te acabo de comentar, el desarrollo de fármacos y el análisis de datos sanitarios podrían verse enormemente acelerados por la tecnología que vamos a ver a continuación. Computación cuántica. Uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos podría por fin hacerse realidad: las computadoras cuánticas. Es que acelerarían la computación de tal forma que es casi inimaginable. Y te cuento por qué. Una computadora normal funciona con bits, y estos representan o un 1 o un 0, y ejecutan una tarea a la vez. Las computadoras cuánticas utilizan qubits, pueden ser 1 o 0 o cualquier valor intermedio al mismo tiempo. Así que pueden ejecutar varias tareas a la vez. Imagínatelo de esta forma: tienes 1000 llaves posibles para abrir una sola puerta. Una computadora normal probaría cada llave hasta dar con la puerta correcta. La computadora cuántica las prueba todas al mismo tiempo. Claro, esto da igual si usas la compu para jugar a Minecraft, pero no si lo que buscas es resolver ecuaciones matemáticas complejas. Te voy a dar un ejemplo. Ahora en diciembre, Google presentó su nueva computadora cuántica basada en un chip llamado Willow. En una prueba, Willow resolvió el cálculo en menos de 5 minutos. Y aquí está la gran diferencia: la supercomputadora convencional más potente del mundo se habría tardado en resolverlo 10 septillones de años. Así es, este numerito chiquito que ven aquí en pantalla. Es decir, más tiempo de lo que lleva existiendo el universo. La computación cuántica todavía es una tecnología emergente, pero en cuanto esté a punto, lo cambiará todo, incluyendo la ciberdelincuencia. En 2024 aumentó la ciberdelincuencia y probablemente no dejará de hacerlo en 2025. Google prevé que haya más robos de datos en la dark web y más ransomware o secuestros de datos hasta pagar un rescate. Además, los ciberdelincuentes se apoyarán cada vez más en la IA, por ejemplo, para hacer ataques sofisticados de phishing o ingeniería social, ganándose la confianza del usuario, o para desarrollar malware avanzado que evoluciona y burla las funciones de seguridad de las computadoras. Y esto parece imparable, pero irónicamente, la inteligencia artificial también se utilizará para luchar contra la ciberdelincuencia. Por ejemplo,
identificando pequeñas irregularidades que den pista rápidamente de posibles amenazas, también bloqueando intentos de phishing y detectando falsificaciones. Además, tenemos que prepararnos para la era cuántica. El cifrado y las contraseñas tradicionales ya no servirán porque podrían descifrarse en cuestión de segundos. Así que necesitaremos algo llamado criptografía postcuántica, es decir, un cifrado tan complejo que incluso las computadoras cuánticas tendrán dificultades para descifrarlo. Pues bueno, estas son las tendencias y aquí terminamos por hoy. Ya veremos qué predicciones se cumplen y qué otras sorpresas nos deparará el 2025. Como puedes observar en la figura, algunas de las tecnologías que surgen están orientadas a productos completamente digitales, como es el caso de la inteligencia artificial, blockchain y cybersecurity. La complejidad de las tecnologías que surgen conlleva también una cierta escalabilidad. Esta complejidad puede llegar a representar un reto cuando quien se enfrenta a estas tecnologías no está preparado para confrontarlas, convirtiendo una oportunidad de escalabilidad en un riesgo de falla. Derivado de los riesgos que impone la adopción de nuevas tecnologías, muchas empresas actúan con cautela antes de incorporarlas a sus productos o servicios. Poder identificar qué tecnologías representarán un mayor o menor riesgo no es una tarea sencilla. El profesor Clayton Christensen, catedrático de Harvard Business School, en su libro El dilema de los innovadores, describe dos tipos de tecnología. Tecnología sostenible es aquella que a primera vista representa menor riesgo, pues generalmente es una tecnología relativamente conocida y con la que se tiene cierta familiaridad. Tecnología disruptiva inicialmente resulta en malos productos o servicios, pero es generalmente más económica, simple y resuelve el problema de forma más eficiente, si funcionara correctamente. Te preguntarás qué importancia tendría preocuparse por una tecnología que resulta en un mal producto. La respuesta es: tienen gran importancia. Observa la siguiente gráfica. Tecnologías sostenibles y disruptivas. Rendimiento exigido en el extremo superior del mercado, progreso debido a tecnologías sostenibles, progreso debido a tecnologías disruptivas y rendimiento exigido en el extremo inferior del mercado o en un nuevo segmento emergente. De la gráfica debes comprender que aunque de manera inicial la tecnología disruptiva podría representar un menor riesgo, pues el resultado logrado está por debajo del resultado que se tiene actualmente, conforme transcurre el tiempo y esta tecnología progresa, se convierte en una mayor amenaza, pues al evolucionar, si los problemas que inicialmente se presentaban quedan resueltos, te enfrentarás a un producto o servicio igualmente bueno que el que ya existía, pero más económico, simple y eficiente. De lo anterior es que se vuelve de gran relevancia el poder identificar los puntos de inflexión que caracterizan a las tecnologías que pudieran significar un cambio disruptivo y exponencial. Hasta ahora habrás notado que los cambios tecnológicos suceden a lo largo del tiempo y obedecen a eventos particulares en los que recursos que no existían antes emergen. Lee el siguiente artículo. Industry 4.0 is transforming the way we work and live, and today we're going to take a trip down memory lane to understand how we got here. In this video, we're going to explore the 4 industrial revolutions that led to Industry 4.0, and we'll also take a sneak peek at Industry 5.0. Buckle up and get ready to go on a journey through time. Okay, here we go. The first industrial revolution, 1760 to 1840. Let's start with the very beginning of it all. In the late 18th century, the first industrial revolution began in Britain. With the invention of the steam engine and the mechanization of textiles, the manufacturing industry was transformed forever. Work that once took days, now took only hours. This new era of production led to the creation of new jobs and a boost to economic growth. The Second Industrial Revolution, 1870 to 1914. Fast forward a few decades, and the Second Industrial Revolution had begun. This revolution was characterized by the rise of electricity and the invention of the internal combustion engine. These advancements led to mass production and the creation of consumer goods on a large scale.
The assembly line, invented by Henry Ford, was also a product of this revolution. With it, the manufacturing process became more efficient than ever before. The Third Industrial Revolution, 1969 to 2000. Now we move into the age of computers and digital technology. The Third Industrial Revolution saw the automation of manufacturing processes and the creation of new industries such as software and IT. With computers and machines doing more work, productivity soared, but so did the concerns of job losses. Like with the previous revolutions, workers had to adapt and upskill to remain relevant. And now, we come to the present-day Industry 4.0. This latest stage of the Industrial Revolution is characterized by the integration of physical and digital technologies. The Internet of Things, IoT, and artificial intelligence, AI, are transforming the manufacturing industry and beyond. Machines can communicate with each other, and decision-making has become increasingly data-driven. This opens up a whole new world of possibilities, from smarter and more efficient manufacturing processes to self-driving cars and smart cities. But what comes next? The next stage of the Industrial Revolution is already being discussed, and it's called Industry 5.0. Unlike the previous stages, which focused mainly on efficiency and automation, Industry 5.0 is expected to focus on the human aspect of work. It aims to create a more collaborative and creative work environment by combining the power of machines with the creativity and problem-solving skills of humans. This is expected to lead to the creation of new jobs that require skills such as creativity, critical thinking, and social intelligence. And there you have it, the 4 industrial revolutions that led us to Industry 4.0 and a sneak peek at Industry 5.0. By understanding our past and looking to the future, we can appreciate the significance of Industry 4.0 and prepare ourselves for the changes that are coming. As we continue on this journey, we must stay informed and be ready to adapt to the changing times. Thanks for watching, and don't forget to hit that subscribe button to stay up to date with the latest trends and developments in the world of technology. De la industria 4.0 a la cuarta revolución industrial. 1. Mecanización, motores de vapor, poder de vapor de agua, nueva manufactura, producción de hierro, industria textil, minería y metalurgia, herramientas de máquinas, fábricas de vapor. 2. Electrificación tecnológica, línea de producción, producción en masa, globalización, motores turbinas, adopción extranjera del telégrafo, gas, sistema de almacenamiento, de abastecimiento de agua. 3. Computadoras, internet, manufactura digital, PLC, robótica, tecnologías de la información y tecnologías de operación, digitalización, automatización, redes electrónicas y digitales, máquinas digitales. 4. Convergencia de IT a OT. Máquinas autónomas, robótica avanzada, Big Data, analítica avanzada, Internet de las cosas, ubicuidad digital, servicios en la nube, fábricas inteligentes, machine learning, inteligencia artificial y ciberfísico. Lee el siguiente artículo. We are wondering what is happening to the world. Everything is changing. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high tech, we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. Inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known universe. You might ask yourself, can we get to be superhumans?
The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. But that was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. With the ability to visualize brain activity, for example, through a simple consumer-based EEG device, it gives us access to ourselves in ways that we've never before thought possible. It unlocks the black box that is the brain and enables us to really, truly be able to realize an identity that is aspirational. There's now a scientific foundation for the effects of mindfulness on the brain, on the genome, on biological aging. And when the human mind does know itself, then you get the potential for a new renaissance that restructures itself in terms of our relationship to life, our relationship to the planet, our relationship to work. We need a different economic model. By that, I don't mean capitalism versus communism. What I'm talking about is a shift in the system along the lines of the two big changes that happened in the 20th century, Keynesianism, with a much greater focus on health and education and the role of government working with business, and then a reaction against that in late century to neoliberalism, where the focus was on free markets, freedom of the individual, and getting governments out of the way. We need a shift to a new system that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, that will live within planetary means, that will be fairer, and that will be focused as its key goal, not on growth per se, but on maximizing human well-being. And history tells us that a values shift is triggered by creation of a new story about how we want to live. I see the circular economy as something which fits very closely with mankind's goal to be innovative and creative and to always progress. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to enable this different economic model to recover materials, feed them back into the economy, and really to decouple growth from the resource constraints we have. The reason we live in cities is not different today than it was 10,000 years ago. Even if we have got networks connecting us, we still want to have places where we meet in person. So this means the place where we work and the place where we live are much closer to each other, a city where we don't need to have big supply chains in order to produce things, where many things can be sourced locally thanks to 3D printing and robotics. So if we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. Think about the prospect of getting rid of plastics. We must not only be inspired or informed by nature, but actually use natural organisms with which to design products and building parts. Only instead of varying material properties, we're varying biological functionality. Design is critical today because it's the first signal of human intention. So the question of adding quality to quantity, it isn't a matter of simply circulating things that are potentially toxic. It's circulating things that are safe and healthy for all generations. So the goal is no longer, I want to be less bad, less monotonous, less unsafe, less unjust. It's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean soil, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. If we think about the original Industrial Revolution, it was an energy revolution. I like to think of it as a kind of bookending of a period in human history during which we used fossil fuels, and it worked very well for us for a long time. But now we have to bring that to an end. We have energy technologies that can power our civilization: solar, wind, biomass. So then the question is, well, how do we get grid integration? Maybe the wind is blowing in Denmark, the sun is shining in Germany, and now you can move that electricity through an integrated grid. You can supply energy to everyone who needs it, and you can supply energy at all times. Walking around, you do see different stuff, as far as like the body marriage line. They use a lot of things that help them lift up and move things to the car. You just sit there and, program something, and if it has its own set
mind to go ahead and do everything. And then as humans, we just come in and take the extra step to help the technology. It's not the cure-all for everything. There's definitely a lot of things where people perform the operation better, but certainly for the right applications, robotics are a huge improvement for the process. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but it's not the main question. Construction, manufacturing, services, public health and education, these industries will still exist. The main question is, what will be the future of work? How will we define work? How will we share the wealth? From the viewpoint of the labor or jobs, now we really need new education or new training. We're working with a World in Motion in FIRST Robotics, trying to encourage students from third grade all the way up through the end of high school. We had students make sailboats, and then we had them race them, and so they could see how quickly they could move. And they immediately went back and started to say, oh, I saw what happened, I'm going to go change this or that. And that was third graders. I've just given a prize to a kid of 18 years old that has discovered something really very, very unique. Came up with how to get better productivity and better yields for seeds of corn. And so he basically came with the idea that if you would perforate these seeds, you would get more food. And you think about it and say, but he didn't go to university. So how does he get all that knowledge? And he told me, I've been watching YouTube since the age of 12, and I'm so interested that I've seen everything about it. I've read everything about it. The world is really open to learning. The thing is, how do you give the incentive to your kids to do that? It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people all over the world that can create a more equitable growth, because I think the world needs that. Fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future, and hopefully to gather and garner political support to take the necessary decision to reduce the gap. Humans have always been using tools, but because of the recent advances in technology, we're beginning to have machines that can augment us in all sorts of interesting ways. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot by exciting the nervous system using electrical stimulators directly onto the spine. We believe that a cure will be possible if enough of the right people have the will to fast track a cure for paralysis. We take two things from the patient. First, we take a three-dimensional X-ray and we extract the three-dimensional data out of that so we can make a perfectly shaped puzzle piece. And then we also take a sample of fat tissue from the patient so that we can extract the stem cells out of those. And we use those stem cells with this three-dimensional scaffold that we fabricate, and after 3 weeks we have a piece of living bone that's ready for implantation. Being able to use genome editing to understand the genetic changes that lead to cancer, and technologies like drug delivery, getting molecules into particular types of cells. There's a lot of excitement about being able to move much more quickly on this disease. One of the things that I think is so essential to free and open societies is freedom of thought. And up until now, the conversation we've been having is around freedom of speech. Once we can access people's thoughts and access people's emotions, we have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. And in a society where people fear having those thoughts, the likelihood of being able to enjoy progress is significantly diminished. We need to take responsibility at every level of society, from the individual and the personal to the institutional to the global, to adapt to these technological challenges and changes, which are redefining what it means to be human, what it means to work, what it means to be completely embedded in this world. People always ask me if I'm an optimist or a pessimist. The technology exists, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow.
En lo que se describe como la cuarta revolución, el recurso emergente es la conectividad total más rápida y más eficiente como hasta ahora la conocemos. Esto significa mayor transferencia de datos, mayor capacidad de procesamiento de datos y por ende mayor uso de tecnologías que se han desarrollado, pero que hasta ahora no han tenido un efecto exponencial, es decir, no han logrado ser disruptivas. En la siguiente imagen podrás identificar las tecnologías que irán fuertemente relacionadas con esta cuarta revolución. La industria 4.0, ciberseguridad, Internet de las cosas, realidad aumentada, Big Data, robots automáticos, fabricación aditiva, simulación, integración de sistemas y cloud computing. Tomando como base lo que conoces de la cuarta revolución industrial, identifica dos posibles aplicaciones que consideres que serían disruptivas y explica detalladamente cómo es que la tecnología seleccionada será disruptiva y qué productos o servicios consideras que estarán en riesgo de quedar obsoletos una vez que la disrupción suceda. Para apoyarte en esta actividad, puedes utilizar el mapa de tendencia en tu toolkit Trending the Trends. The pace of technological change is relentless. Right now, AI is making decisions faster than humans. 5G is connecting billions of devices in real time, and blockchain is redefining security and finance. These innovations aren't just distant possibilities, they're already here, reshaping industries and daily life. In this video, we'll cover the 20 most important technology trends that are defining the future and changing how we live, work, and do business. Stick around to discover exactly what's driving these shifts and how they're impacting everything from healthcare to entertainment. Number 1. Artificial intelligence and machine learning. Artificial intelligence, AI, and machine learning, ML, have quickly become essential to nearly every industry. From personalized healthcare solutions to fraud detection in finance, AI is enabling machines to learn from data and make decisions with minimal human intervention. However, AI isn't without its challenges. Concerns about job automation and algorithmic bias are on the rise. Still, AI's market is booming, expected to reach $190 billion by 2025, with significant advancements in natural language processing, computer vision, and predictive analytics. Number 2. 5G technology. 5G technology promises to be a game changer by delivering ultra-fast internet speeds, low latency, and the ability to connect millions of devices seamlessly. It's going to fuel the future of smart cities, autonomous vehicles, and IoT devices, allowing them to communicate in real time. However, 5G rollout isn't without hurdles. High costs of infrastructure and regulatory issues in some regions have slowed down implementation. By 2026, the 5G market is expected to be valued at $667.90 billion, with the US, China, and South Korea leading the change. The challenge? Cybersecurity risks and data privacy will remain top concerns as more devices become connected. Number 3. Internet of Things, IoT. The Internet of Things, IoT, is all about creating a connected network of physical devices, from smart refrigerators to industrial sensors that collect and exchange data. IoT applications are driving efficiency in industries like healthcare, manufacturing, and transportation, but security vulnerabilities are a growing issue. With more devices getting connected, cyber attacks targeting IoT systems have surged. Despite these challenges, the IoT market is forecasted to reach $1.6 trillion by 2025, making it a pivotal technology in smart homes, cities, and industrial processes. Number 4. Edge computing. Edge computing brings data processing closer to the source of data, reducing the latency and bandwidth issues associated with cloud computing. It's particularly important for time-sensitive applications like self-driving cars and industrial automation, where real-time data processing is critical. The global edge computing market is expected to grow by $4 billion in 2020 to $15.7 billion in 2025, driven by the growing adoption of IoT and the need for faster data processing. The downside? Managing distributed edge networks can be complex and costly, requiring robust infrastructure. Number 5. Blockchain technology. Blockchain is most commonly associated with cryptocurrencies like Bitcoin, but its potential goes far beyond that.
Blockchain offers a decentralized, secure, and transparent way to record transactions, which is being applied in industries like finance, supply chain management, and healthcare. For instance, blockchain can verify the origin of products and supply chains or ensure the integrity of medical records. But blockchain still faces hurdles. Its energy consumption and scalability are major issues. By 2025, the blockchain market is expected to grow to $39.7 billion, but widespread adoption will depend on overcoming these challenges. Number 6. Augmented reality, AR, and virtual reality, VR. AR and VR are transforming the way we experience the world, offering immersive digital environments in everything from gaming to training simulations. AR overlays digital elements onto the real world, think Pokemon Go, while VR immerses users in a completely virtual space. Industries like real estate and education are adopting these technologies for virtual tours and interactive learning, but the cost of high-end equipment remains a barrier. Despite that, the AR/VR market is projected to reach $209.2 billion by 2025, driven by advancements in hardware and 5G networks. Number 7. Quantum computing. Quantum computing is still in its infancy, but has the potential to revolutionize industries that require massive computational power. Unlike traditional computers, quantum computers use quantum bits, or qubits, which can process a vast number of possibilities simultaneously. This makes quantum computing particularly valuable for solving complex problems in drug discovery, cryptography, and optimization. However, the technology is still experimental, and practical applications are limited by issues like error rates and stability. Despite this, quantum computing is attracting massive investments from companies like Google and IBM, and the market could reach $64.98 billion by 2030. Number 8. Robotic Process Automation, RPA. RPA is about automating repetitive tasks that typically require human intervention, whether it's processing invoices in the finance sector or automating customer service interactions. RPA is transforming how businesses operate. The benefit? Employees can focus on higher value tasks, while software bots handle the mundane stuff. However, RPA implementation comes with high upfront costs and requires maintenance. The RPA market is expected to grow from $1.89 billion in 2020 to $13.74 billion by 2028. But companies must balance automation with potential job losses. Number 9. Enhancing cybersecurity. As cyber attacks grow more sophisticated, cybersecurity technologies are evolving to defend against them. AI-driven threat detection systems, zero-trust architectures, and advanced encryption methods are becoming the new norm. However, keeping up with rapidly evolving threats is a challenge, especially for industries that handle sensitive data like finance and healthcare. The cybersecurity market is expected to reach $248.26 billion by 2024. But the constant need for innovation and adaptation means businesses need to stay vigilant. Number 10. Sustainable technology. Sustainable technology focuses on reducing the environmental impact of industries by leveraging green energy, recycling, and waste management innovations. From solar panels to green manufacturing processes, the focus is on sustainability as regulations tighten globally. But scalability remains a concern. Green technologies often require large initial investments, and the global infrastructure isn't always equipped to handle the shift away from fossil fuels. The sustainable tech market is projected to grow from $36.6 billion by 2027, with industries like transportation, energy, and manufacturing leading the way. Number 11. Human augmentation. Human augmentation is enhancing human abilities through exoskeletons, wearable technology, and brain-computer interfaces. For instance, exoskeletons are helping individuals with mobility challenges walk again, while brain-computer interfaces allow users to control devices with their thoughts. However, concerns around accessibility and privacy remain. The market for human augmentation is expected to grow to $298.5 billion by 2027, driven by demand in healthcare, defense, and personal productivity tools. Number 12. AI-augmented development. AI is now revolutionizing software development by automating code generation, testing, and debugging. Tools like GitHub Copilot suggest code snippets in real time, significantly speeding up the development process. However, developers need to remain cautious, as over-reliance on AI tools could introduce security vulnerabilities. As companies push for faster software delivery,
AI-augmented development is becoming essential for maintaining competitiveness. Number 13. Industry Cloud Platforms. Industry cloud platforms offer tailored solutions for specific industries such as healthcare, finance, and manufacturing. These platforms provide specialized tools to meet regulatory compliance requirements while boosting operational efficiency. For example, healthcare cloud platforms streamline patient data management and support care coordination. However, the challenge lies in ensuring data security and interoperability between platforms. The market for industry cloud platforms is expected to reach $83 billion by 2025. Number 14. Smart Apps. Smart apps leverage AI and machine learning to provide personalized user experiences and automate tasks. These apps are being used across sectors like finance, healthcare, and retail to improve customer engagement and operational efficiency. For example, smart investment apps offer tailored financial advice, while healthcare apps assist in diagnostics. However, data privacy remains a concern as these apps collect sensitive user information. The market for smart apps is projected to grow to $62.4 billion by 2025. Number 15. Democratize generative AI. Generative AI, which creates new content like text, images, or music, is becoming more accessible. This trend is enabling businesses and individuals to leverage powerful AI tools without needing deep technical expertise. Tools like DALL-E are already transforming marketing, entertainment, and design. However, as generative AI becomes democratized, concerns about copyright infringement and misuse of content are rising. Number 16. Continuous Threat Exposure Countermeasure, CTEM. CTEM tools enable organizations to continuously monitor and address vulnerabilities in real time. This proactive approach helps businesses stay ahead of cyber threats and comply with security standards. While CTEM systems are improving cybersecurity, managing them can be resource-intensive. Sectors like finance, healthcare, and government are adopting these tools to protect sensitive data. Number 17. AI Trust, Risk, and Security Management, AI TRISM. AI TRISM frameworks focus on building ethical and transparent AI systems by addressing risks related to bias, privacy, and accountability. In industries like healthcare, AI TRISM ensures that algorithms provide fair and accurate diagnoses, while in finance, it helps prevent discriminatory practices. However, achieving full transparency in complex AI systems remains a challenge. As AI adoption grows, AI TRISM frameworks will become critical for maintaining trust. Number 18. Platform Engineering. Platform engineering integrates cloud infrastructure, DevOps tools, and development platforms to streamline the software delivery process. This approach allows businesses to scale operations efficiently and deploy applications faster. However, implementing platform engineering solutions requires significant investment in infrastructure and expertise. As businesses prioritize agility and scalability, the demand for platform engineering tools is expected to rise. 19. Machine Customers. Machine customers are AI systems that can make autonomous purchasing decisions on behalf of businesses or individuals. These systems analyze data, predict needs, and place orders without human intervention. For example, AI-powered chatbots can reorder supplies for a company when stock runs low. While this trend improves efficiency, it raises concerns about control and accountability over automated processes. As companies explore this concept further, B2B and B2C transactions will increasingly rely on machine customers. Number 20. Augmented Connected Workforce. The augmented connected workforce leverages remote collaboration tools, AI insights, and wearable devices to enhance productivity. This trend is especially relevant in the era of hybrid work models where teams need to collaborate from different locations. Tools like Zoom and Microsoft Teams have become essential for communication, while wearable tech monitors worker health and safety. However, companies must balance employee privacy with performance tracking to avoid ethical concerns. The workforce management tools market is forecasted to grow to $9.3 billion by 2026. There you have it, the 20 game-changing technology trends shaping the future as we speak. If you've made it this far, let us know what you think in the comments section below. For more interesting topics, make sure to watch the recommended video that you see on the screen right now. Thanks for watching.
Con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, queda claro que la tecnología ha sido una pieza clave en los negocios, impactando economías y sociedades completas. Hasta aquí has aprendido cómo a través de las tecnologías exponenciales se está transformando el mundo que conocemos, creando nuevos retos y nuevas oportunidades y sobre todo cambiando significativamente la manera en la que vivimos, trabajamos e interactuamos. Unidad 2. Inversión del producto. Internet no es una red a la que nos conectamos, más bien vivimos en un mundo computarizado, en red e interconectado. Este es el futuro y lo que llamamos Internet de las cosas. Como vimos en la materia anterior y en semestres pasados, la tecnología es parte importante de nuestra vida, pero también lo es cubrir la necesidad de cada cliente y la flexibilidad para incorporar constantemente la retroalimentación proveniente de la experiencia de los usuarios. Para que una compañía pueda mantenerse competitiva, crecer y desarrollarse, debe hacer lo necesario para mantenerse relevante. ¿Cómo? Revisando la forma en que hace negocios y aprovechando las ventajas del uso de las nuevas tecnologías. En resumen, proveer servicios y productos que partan de las necesidades de sus clientes y se apoyen del avance tecnológico. Anteriormente, la oferta de productos y servicios era dictada por las grandes compañías, innovación cerrada, seguro lo recuerdas, pero los productos disponibles no siempre lograban satisfacer las necesidades de sus clientes. Gracias a la tecnología esto está cambiando y a continuación vamos a ver cómo. El paradigma de la inversión. En lugar de seleccionar un producto y enfocar el diseño, desarrollo e innovación en este producto, el paradigma de la inversión propone primero centrarnos en el cliente y sus necesidades y a partir de ahí desarrollar productos y servicios que cubran dichas necesidades, lográndolo a través de la constante retroalimentación proveniente de su experiencia. El modelo tradicional, bajo el que operan las grandes empresas, se está volviendo obsoleto, ya que su flexibilidad y velocidad de respuesta no es suficiente para mantenerse a la par de los avances tecnológicos. Ante estos, el enfoque en el producto sirvió durante mucho tiempo para crear grandes imperios. Tenía sentido tomar el producto como el centro del desarrollo de la compañía. Al no tener una manera simple de saber lo que el usuario quería, era más sencillo para las compañías decidir qué era lo mejor y dictar lo que los clientes podían consumir. Un gran ejemplo de esto es Blockbuster, historia que deja en claro que aferrarse a un modelo de negocios tradicional detiene el crecimiento de las empresas y al final provoca su extinción. Por eso, cuando hablamos de inversión, nos referimos a repensar totalmente lo tradicional para cambiar a un diseño interactivo en donde son las necesidades del usuario las que determinen las características del producto o servicio. La palabra blockbuster remite a esas grandes producciones del mundo del cine que han arrasado en taquilla. Durante un tiempo corrió el rumor de que la mítica Jaws de Spielberg había sido el primer gran blockbuster por cómo había revolucionado las salas de cine en un ya lejano verano de 1975. Un verano en el cual las personas, particularmente, evitaron meterse al mar. Sin embargo, el término blockbuster se usaba con anterioridad y su origen no está ligado con el mundo del cine. El término comenzó a aparecer en la prensa estadounidense a principios de la década de 1940, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Más precisamente, el 29 de noviembre de 1942, en un artículo donde se hablaba de un bombardeo aliado en Italia. Y es que en ese momento blockbuster no hacía alusión a una enorme cantidad de espectadores, sino a la capacidad de ciertas bombas de destruir un bloque entero de edificios. Luego, la historia dice que el apodo siguió su camino a medida que la Royal Air Force británica continuó lanzando bombas durante la guerra, hasta tal punto que el nombre se popularizó y en muy poco tiempo se usó para referirse a cualquier cosa que pudiera ser catalogada de explosiva o extravagante. Su primer uso conocido en referencia a películas se dio en mayo de 1943, cuando los anuncios en Variety Motion Picture Herald describieron la película de RKO, Bombardier, como el blockbuster de todas las películas de acción. Poco después, ese mismo año, Time escribió:
Los críticos decidieron que Mission to Moscow es tan explosiva como un blockbuster, en referencia al controvertido thriller político. Y listo, Blockbuster había pasado de las trincheras al corazón del séptimo arte. Ya a mediados de la década de 1950, un productor definió un blockbuster como cualquier película que recaudara más de $2 millones, e incluso United Artists decía tener como objetivo lanzar al menos un blockbuster por mes. Ahora bien, lo cierto es que Blockbuster comenzó a ser, por lo menos en los años 80 y 90, sinónimo de otra cosa. Blockbuster fue una legendaria franquicia estadounidense, indudablemente la más famosa en su ámbito, lisa y llanamente la cadena de videoclubs más conocida a nivel mundial. Es imposible que quienes pertenecieron a cierta generación no hayan entrado a un blockbuster al menos una vez en su vida, ya sea por pura curiosidad o para poder volver a alquilar aquella película que en el tradicional y moribundo videoclub de barrio ya estaba agotada. Todos, alguna vez, entraron a uno de estos grandes edificios. Blockbuster fue un monstruo que a su paso destruyó pequeños locales, pero que tiempo después obtendría un poco de su misma medicina y quedaría aplastado por la modernidad. Síntoma de una época de la que sienten nostalgia incluso los que no la vivieron, la historia de Blockbuster es una historia digna de película. Y no de cualquier película, sino de una película blockbuster. Así que preparen las palomitas de maíz. Hoy vamos a rebobinar la cinta hasta el 19 de octubre de 1985, el día que nació Blockbuster. La ucronía o historia alternativa es un género narrativo que se caracteriza por tener una trama que transcurre en un mundo que se parece al nuestro, pero en el que un acontecimiento histórico importante e icónico sucedió diferente a como nosotros lo conocemos. La idea de las ucronías es mostrar cómo cambiando un detalle todo puede resultar diametralmente opuesto, o cómo puede suceder que aún con las partes invertidas, los resultados terminen siendo idénticos. Una de las ucronías favoritas para quienes son fanáticos de Blockbuster es plantearse una realidad donde se revierta lo ocurrido en septiembre del 2000. Todos sostienen sin temor a equivocarse que si hay una fecha clave para Blockbuster, es esa. Contextualicemos. John Antioco era por entonces director general de Blockbuster. Aquella mañana lustró sus costosos zapatos y se reclinó en el sillón de su pulcra y enorme oficina. Estaba esperando a dos sujetos que hacía tiempo requerían una reunión con él. ¿Por qué no los había atendido antes? Fácil, porque había estado haciendo dinero. Mucho dinero. No solo había cambiado la suerte de Blockbuster, sino que lo había llevado a una exitosa salida a la bolsa, que había recaudado unos $465 millones. A sabiendas de que su imperio estaba en perfecto estado, se había dedicado entonces a revisar su agenda, y la insistencia de aquellos jóvenes lo había impresionado. Por eso la noche anterior había pedido que alguien pautara la reunión con ellos para la mañana entrante. Los jóvenes se encontraban a 12 horas de distancia, pero así todo prometieron que acudirían en tiempo y forma. Parecían algo desesperados por verse con Antioco. Antioco lo pensó un poco. Aquellos eran jóvenes emprendedores que estaban en problemas. Gestionaban un servicio de alquiler de DVDs por correo. Era una idea ingeniosa, sí. Pero si bien sabía que aquello estaba convirtiéndose en una moda, Antioco estaba seguro de que la gente seguiría fiel al hábito de meterse dentro de un local para alquilar una película. Sabía también que Amazon había querido comprar la empresa de estos jóvenes, pero ellos, con arrogancia, se habían negado. Pero entonces, ¿por qué tanta insistencia con verlo a él? No dio muchas vueltas con los jóvenes cuando ellos llegaron sobre la hora. Les hizo una pregunta de modo directo. Ellos se miraron y luego le respondieron: deberíamos unir nuestras fuerzas. Antes de que Antioco pudiera dar rienda suelta a su sorpresa, le explicaron que estaban convencidos de que Blockbuster podía beneficiarse de la base de datos que ellos habían logrado formular en los últimos años. Le propusieron que ellos podían encargarse de armar una plataforma online para alquiler de películas. Al tiempo que Blockbuster seguiría funcionando de modo habitual, ellos posicionarían toda una nueva y revolucionaria faceta de la empresa. Estaban convencidos de que era una idea genial. Necesitaban dinero para demostrar que se podía. Remarcaron que este era el típico caso en el cual el todo es mayor que la suma de las partes.
Antíoco lo pensó unos segundos. Su consejero personal, menos amistoso, explicó que según sus estudios, los negocios online no eran sostenibles y nunca ganarían dinero. Los jóvenes parecieron desilusionarse. Sin embargo, Antíoco, aún con la curiosidad sobre él, preguntó: si los compráramos, ¿en qué estamos pensando? O sea, quiero decir, denme una cifra. Los jóvenes se ilusionaron, aún tenían una chance. Dieron a conocer entonces el número que durante toda la noche habían discutido. 50 millones, dijeron. Esperaron expectantes y cayeron en la absoluta desesperanza cuando notaron que Antíoco estaba conteniendo la risa. Habían perdido su última chance. Al rato estaban afuera de aquella oficina, preguntándose cómo iba a sobrevivir su proyecto si nadie invertía en él. Antíoco negó con la cabeza al quedarse nuevamente solo. No podía creer la ingenuidad de esos muchachos. Echó una mirada fugaz a la carpeta que habían dejado. Casi dudó, pero terminó por tirarla a la basura. En la carpeta estaba el nombre del emprendimiento de estos jóvenes. El emprendimiento era, ni más ni menos, que Netflix. Sí, aquellos jóvenes habían fundado al gigante del entretenimiento moderno, pero aún no lo sabían. Y si en ese momento el entonces gigante del entretenimiento, Blockbuster, hubiera aceptado comprarlos, ¿quién sabe qué hubiera sido de ellos? Sí podemos asegurar qué hubiera pasado con Blockbuster. No habría sufrido una violenta paliza por parte del consumo en streaming. Es probable que si Blockbuster compraba Netflix, su quiebra se hubiera dilatado y hubiera podido adelantarse al panorama que se venía. Pero Antíoco sobrevaloró la situación. No sabía que en tan solo 4 años iba a cerrar el 99,9% de sus sucursales. Pero no nos adelantemos. Antes de adentrarnos en su estrepitosa caída, veamos cómo fue que Blockbuster llegó a la cima. En los 80, David Cook tenía una empresa de software que analizaba grandes bases de datos para la industria del oil and gas. Su proyecto iba tan bien que incluso había salido a la bolsa, pero todo cambió cuando una sobreoferta de petróleo desplomó los precios y llevó a que las firmas del sector redujeran sus gastos. ¿Cuál fue una de las reducciones más evidentes? El sector estadístico y tecnológico, por lo que David pasó de tener una muy buena posición a verse excluido en el reparto de las riquezas. Fue entonces cuando decidió que no iba a permitir que sus ahorros se descapitalizaran en el banco de turno y se puso como objetivo invertir en un negocio propio que le permitiera no ser expulsado del mismo ante el menor sismo. En ese entonces tenía 33 años, era joven, ambicioso y obstinado, pero por sobre todo era un muy buen analista. Buscó con minuciosidad un sector del mercado que no tuviera jugadores dominantes y recordó que poco tiempo antes había investigado el modelo de negocios de los locales de alquiler de videos para un conocido. No era particularmente fanático de las películas, pero sí del dinero. Se decidió y abrió su propia tienda el 19 de octubre de 1985 en Dallas, Texas. Para distinguirse de la competencia, su establecimiento se adaptó a la demanda con un catálogo más amplio, de hasta 6.500 referencias, alquileres más largos para que el cliente pudiera llevarse varias cintas y un mayor control de inventario a través de su propio sistema automatizado con el que detectaba las preferencias de los consumidores. Un sistema que permitía hacer recomendaciones, algo a lo que hoy estamos acostumbrados, pero que en ese momento fue absolutamente novedoso. Se dice que la noche del día de apertura tuvieron que reforzar la guardia en el local luego del horario de cierre. Tantas personas se habían quedado afuera que habían supuesto que podían haber disturbios. Todos querían alquilar una película ahí. Todos querían ser parte de la experiencia Blockbuster. Allí no iban a decirte que el último Blockbuster ya estaba alquilado. Allí las películas abundaban. Allí los pasillos estaban llenos de cintas y cintas, las suficientes para abastecer a todos. Al año siguiente, David Cook, ya convencido de que su idea no solo había sido buena, sino que millonaria, abrió 3 tiendas más y un centro de distribución que demandó una inversión de $6 millones. Cada sucursal se abría estudiando la zona en cuestión, con un catálogo acorde y con un objetivo: nunca dejar insatisfecho al cliente. ¿Y a qué llevó esto? A un éxito sin precedentes. Familias, grupos de adolescentes, parejas en una primera cita, amigos, todos se encontraban en Blockbuster, un lugar de pertenencia. Blockbuster era todo lo que una película blockbuster era: grandilocuencia, exageración, identificación inmediata.
En menos de 2 años, Blockbuster ya contaba con 15 tiendas propias y 20 franquiciadas. Y aquello fue solo el principio. Pero antes de avanzar, la pregunta de rigor. ¿Acaso te acordás de los videoclubs? ¿Llegaste a vivir esa época? Hasta hace no demasiados años, los negocios de alquiler de películas estaban a la orden del día. Cada barrio tenía el suyo propio, donde las personas deambulaban en busca del último estreno o simplemente en busca de una cinta con la que pasar la tarde. Un videoclub era un lugar donde podías pasear leyendo nombres de películas o disfrutando de afiches. Un verdadero parque de diversiones. Alquilar películas conllevaba todo un ritual. Para poder alquilar películas, previamente había que darse de alta como socio. Para ello te solían pedir tus datos personales, básicamente el DNI, y una fotocopia de algún recibo para constatar el domicilio en el cual residías. Tras este proceso, podías ser poseedor de un carnet plastificado que te daba acceso a todo el catálogo de películas del videoclub en cuestión. Las cintas había que devolverlas normalmente en 1 o 2 días y solía haber un número máximo de títulos que se podían alquilar a la vez. La pérdida o demora en la devolución conllevaba multas que podían llegar a ser desmesuradas. El primer videoclub de la historia data de finales de 1977. La idea surgió de un humilde californiano afincado en Estados Unidos llamado George Atkinson. En aquella época, la empresa Magnetic Video había llegado a un acuerdo con 20th Century Fox para sacar a la venta 50 de sus películas en formato Betamax y VHS. By special arrangement with 20th Century Fox, Magnetic Video Corporation is proud to offer the following major motion picture on video cassette. Cada cinta costaba $50, mientras que los videos rondaban los 1.000. George se dio cuenta de que las cintas eran muy caras y que la gente las veía tan solo un par de veces, así que pensó que podía hacer negocios alquilándolas. De este modo, puso un anuncio de alquiler de películas en el periódico. Rápidamente recibió miles de solicitudes, así que decidió adquirir con un amigo las 50 películas de Fox e instalarse en un local para alquilarlas. Era el primer videoclub de la historia, al que llamaron Video Station. Con el paso del tiempo, los años 80 y 90, fueron surgiendo decenas de estos negocios. Hubo incluso quien llegó a vaticinar que los cines desaparecerían ante el imparable crecimiento de este tipo de locales. Nada más lejos de la realidad. El cine coexistió tranquila y pacíficamente con ellos, al igual que lo hacía con la televisión. Fue con la llegada del nuevo siglo de Internet a los hogares cuando los videoclubs sufrieron una rápida decadencia, dejándolos prácticamente extintos al día de hoy. Pero antes de llegar a eso, hablemos del momento en el cual Blockbuster llegó a jugar en las grandes ligas. No es de extrañar que Blockbuster haya despertado pronto el interés de algunos magnates. En 1987, un grupo inversor, liderado por Wayne Huizenga, dueño de la empresa de residuos Waste Management, le compró a Cook una participación mayoritaria por $18.5 millones. Al poco tiempo, Cook abandonó la empresa luego de varios desacuerdos con los apoderados de Huizenga. Cook estaba convencido de que Huizenga no era poseedor de buenas ideas. Sin embargo, y contra todo pronóstico, fue Wayne Huizenga el encargado de expandir la marca Blockbuster. Desde 1987, Blockbuster se dedicó a absorber cadenas de videoclubes. La razón es que, a diferencia de los videoclubes pequeños que pagaban una elevada cantidad por cinta y después recuperaban lo invertido gracias a los alquileres, Blockbuster llegaba a acuerdos directos con las productoras. Obtenía las películas en lote a menor coste, se quedaba con un 60% de los ingresos y aportaba el 40% restante de cada título al productor. De igual modo, Blockbuster exponía todo su catálogo en las estanterías, mientras que la competencia solía tenerlas detrás del mostrador. Aunque las relaciones con los grandes estudios eran las más importantes, la mayoría de los acuerdos a los que llegaba era con productoras de serie B o bien directamente para video, que en los años 1980 representaban el 70% de los alquileres. La base de datos establecida por Cook permitía controlar el inventario y las demoras en devoluciones. Todo era un éxito, aunque hubo una queja sostenida por muchos. A diferencia de los videoclubes de barrio, Blockbuster no ofrecía material porno, algo codiciado en una época previa a las búsquedas de incógnito por Internet. Justamente esta orientación apta para todo público fue lo que le permitió a Blockbuster crecer superando cualquier expectativa. No había taquilla que Blockbuster no rompiera.
En 1989, Blockbuster inició su expansión internacional en el Reino Unido mediante la compra de Ritz Video, uno de los mayores videoclubes de Europa. El primer local bajo el nuevo nombre abrió en Walworth Road, al sur de Londres. 3 años después, se hizo con el control de Cityvision por $135 millones y llegó a un acuerdo con Philips Electronics para que entrasen en el accionariado. A finales de 1995 ya se habían superado los 1.400 establecimientos fuera de Estados Unidos. Los siguientes países en los cuales se abrieron videoclubes Blockbuster fueron Canadá, Japón y México, que además se convertirá en el primer país hispanohablante con esta franquicia. La mayoría de expansiones se hacían a través de la compra de otras franquicias ya establecidas en sus respectivos países. En 1992, Blockbuster llegaría a Chile, España y Venezuela. En 1995 a Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá y Perú. En 1998 a Uruguay. En Blockbuster, la película que querés ver es la que te llevas, porque hay cientos de copias. El coleccionista de huesos ya está en Blockbuster. Es un estreno garantizado Blockbuster. Si no encontrás tu copia, pedí el cupón y cuando la alquiles es gratis. Vení a Blockbuster. ¿Qué podía parar a Blockbuster? Bueno, unas cuantas malas decisiones empresariales. Por ejemplo, Viacom, dueña de MTV y Nickelodeon, compró Blockbuster en 1994 por $8.400 millones y 5 años más tarde la sacó a la bolsa. Un año antes, Huizenga les había propuesto una fusión por intercambio de acciones para que pudieran financiar la compra de Paramount Communications con su flujo de caja. Sin embargo, los accionistas del grupo lo llevaron a juicio y la operación estuvo bloqueada durante un año, hasta que un juez la autorizó. En 1997, la junta directiva nombró consejero delegado al ya conocido por nosotros John Antioco, quien recondujo con éxito el negocio hacia el alquiler de películas, primero en VHS y después en DVD. Un año después, Blockbuster aún controlaba el 25% del negocio mundial, en parte gracias a un nuevo acuerdo de distribución de beneficios con las grandes productoras. Sí, Antioco hizo un excelente trabajo, al menos hasta que dejó pasar la chance de comprar Netflix, algo que, como vimos, terminaría siendo crucial. Desde mediados de la década del 2000, Blockbuster no supo afrontar la obsolencia del formato físico frente a nuevas formas de consumo tan dispares como la televisión por cable, los kioscos de autoservicio, el video bajo demanda e incluso la infracción de derechos de autor, ante las cuales no había previsto una estrategia. Cuando el negocio de los videoclubes empezó a flaquear en 2004, Viacom puso a la venta Blockbuster luego de haber registrado pérdidas superiores a los $300 millones. No obstante, el grupo aún era el líder mundial del sector, con más de 9.000 establecimientos, razón por la que el inversor Carl Icahn había adquirido participaciones de la empresa con ánimo de controlarla. Su idea era obviamente salvar Blockbuster, pero spoiler alert, no iba a conseguirlo. Para volver al ruedo lanzaron un servicio de alquiler online de DVDs. Esta estrategia, calculaban, implicaría un costo de más de $400 millones. Su situación financiera comenzó a deteriorarse. En 2007 la empresa inauguró su primer complejo de salas en cine, el Blockbuster Cinema, en Cholula, en el estado mexicano de Puebla, anunciando además que a partir de los resultados de este complejo, evaluarían la apertura de otros similares. Debido a conflictos con sus socios a finales de 2009, la operación del complejo en Cholula, que contaba con 11 salas, pasó a manos de Cinépolis. Antioco, contradiciendo sus anteriores decisiones, expresó que ya era hora de que estuvieran en Internet y motorizó el proyecto Blockbuster Online. Fue en ese momento cuando lo reemplazaron por James W. Keyes, anterior responsable de 7-Eleven. Debido a que la cadena de videoclubes ya estaba en números rojos cuando llegó, Keyes centró todos los esfuerzos en reducir costes de administración, en salvar solo las tiendas físicas más rentables y en apostar por el alquiler de videojuegos, lo cual conllevó también un aplazamiento de la estrategia digital. Otra estocada fatal para la empresa. El sistema de alquiler online fue rediseñado y apenas se avanzó en materia de video bajo demanda, un mercado en el que Hulu y Netflix ya habían ganado un ventajoso terreno. Como último recurso, en 2010, el grupo recuperó las penalizaciones por demora que había eliminado 5 años atrás. El 23 de septiembre de 2010, Blockbuster declaró la bancarrota. En aquel momento aún quedaban abiertas más de 3.000 tiendas en Estados Unidos.
a pesar de varios intentos por reestructurar su deuda. En marzo de 2011, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dictaminó que la empresa debía ser liquidada. El fin había llegado. ¿O no? Blockbuster fue absorbida en abril de 2011 por Dish Network, el mayor proveedor de televisión de pago de Estados Unidos, por $320 millones. Su objetivo inicial era cumplir el cierre gradual de las 1.700 tiendas físicas que aún quedaban y conservar la marca para lanzar un servicio de video bajo demanda que compitiese con los más modernos. Sin embargo, los planes no prosperaron y 2 años después se anunció el cierre completo de todos los videoclubes a partir de enero de 2014, o casi todos. Los 300 locales de Estados Unidos, propiedad de la compañía, fueron clausurados, pero Dish Network permitió que algunos franquiciados pudieran continuar bajo la marca Blockbuster mediante un acuerdo comercial. El penúltimo Blockbuster, un bloque azul y amarillo ubicado al lado de una agencia de bienes raíces en Australia Occidental, dejó de rentar videos el 7 de marzo de 2017. Un Blockbuster en Bend, Oregon, se convirtió entonces, y de pronto, en el último, una pieza única en su clase, un remanente corporativo, justo a un costado de la carretera, cerca de un puesto minorista de cannabis y un servicio de cremación de mascotas. Con el tiempo adquiriría el mote de leyenda. Los propietarios locales del último Blockbuster del mundo, Ken y Debbie Tischer, han alquilado la propiedad desde 1992, cuando era una tienda, Pacific Video. La tienda había sido franquiciada en el 2000. La tienda cuenta con casi 4.000 clientes con membresía y agrega unos pocos más todos los días. Una posible explicación para la longevidad de esta sucursal: Bend está en una región que, según la alcaldesa de la ciudad, tiene espacios enormes con comunidades muy pequeñas, que por lo general no tienen fácil acceso al internet de alta velocidad que se necesita para las plataformas de emisión en continuo. En los últimos años, un sinfín de nostálgicos fanáticos empezaron a llegar para posar afuera y tomarse selfies, comprar dulces o ver recuerdos de películas retro como la chaqueta de Russell Crowe de Los Miserables. 2 cineastas recaudaron casi $40.000 en Kickstarter para terminar un documental acerca del establecimiento, desde que se dio a conocer dicho documental en 2020, titulado The Last Blockbuster. Personas de todo el mundo enviaron flores y llamaron a la tienda solo para decir gracias por permanecer abierta. Parecía que el negocio podía prosperar, pero entonces la pandemia llegó para acabar con las esperanzas, o al menos intentarlo. Porque el último Blockbuster siguió oponiendo resistencia a lo que parecía inevitable. En 2020, el último Blockbuster se convirtió en una experiencia de Airbnb por $4 la noche. Una productora local de cerveza elaboró una cerveza especial y la sirvió en una fiesta en la tienda. El último local de la cadena estadounidense Blockbuster presentó una iniciativa para que los interesados puedan viajar en el tiempo y disfrutar de una pijamada al estilo de la década de los 90 en su propia tienda. En un anuncio en el sitio Airbnb, la tienda de alquiler de películas ofreció convertir el lugar en una sala de estar con un sofá-cama, puff y almohadones para que puedas acurrucarte con los nuevos lanzamientos de los 90. El resultado: sobrevivir otra vez como un gran villano, pero con la gracia del héroe de turno. Hoy Blockbuster continúa solo como un recuerdo de los 90 y como uno de los exponentes de los gigantes que no supieron adaptarse. También se ha convertido en un popular destino turístico y, paradójicamente, en un ejemplo de imaginación y perseverancia. Una serie se estrenará en breve contando la experiencia de la última tienda. ¿Será entonces Blockbuster un real Blockbuster? Por si a alguien le interesa, a David Cook, el fundador de Blockbuster, no le fue nada mal. Se fue en su momento con $20 millones y terminó liderando Amtech, la firma que desarrolló la tecnología detrás del pago electrónico de peajes. Respecto a esos jóvenes que casi se venden a Blockbuster y terminando fundando el actual Netflix, no hay mucho para decir. Ya saben cómo les fue. Muchos tienen la fe puesta en que Blockbuster volverá. Creen que tarde o temprano el pasado siempre triunfa sobre el futuro. ¿Tendrá esta mega franquicia una secuela? ¿Esto es acaso un gran continuará? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo más importante es que al terminar de ver este video, no tenemos que rebobinar la cinta. Algo que definitivamente nadie extraña al día de hoy. Y hasta aquí el video de Blockbuster. Espero que les haya interesado esta nueva serie de videos
No tanto sobre figuras, sino más sobre empresas que fueron grandes en su momento y terminaron cayendo con el paso del tiempo. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Los invito a dejar aquí debajo, obviamente, sus sugerencias para posibles videos de este estilo. Videos sobre empresas, videos también pueden ser sobre figuras, pueden ser sobre un montón de cosas. Los invito a dejar su comentario aquí debajo, voy a estar leyendo todo lo que ustedes escriban. Les dejo un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón en mi canal. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video del día que. Adiós.